Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Haz más de lo que haces bien. El día de hoy voy a estar contestando algunas preguntillas que me hicieron por Instagram. La semana pasada lancé, bueno, no, más bien a finales todavía de esta semana lancé una cajita de preguntas para... Voy a estar haciendo estos episodios de manera constante, yo creo que una o dos veces al mes, en donde en Instagram voy a estar subiendo unas cajitas de preguntas y bueno, ahí voy a aprovechar como algún episodio para responder algunas preguntas. La verdad es que me sirve a mí mucho como para dos situaciones. La primera es medir como la temperatura de hacia dónde se está yendo la conversación que gira alrededor de mi marca personal. La verdad, yo pienso que eso es algo que todos deberíamos de hacer. Bueno, por lo menos todas las personas que nos dedicamos a negocios digitales. No necesariamente por el vehículo de Instagram, ¿no? Sino por el vehículo que sea importante para nosotros. Yo, como bien sabes, estoy dejando poco a poco las redes sociales, entonces es muy posible que eventualmente migre de tener este tema en las cajitas de preguntas de Instagram y más bien haga como esto a través de mi email marketing, ¿no? O sea, como que pregunten en el email marketing como qué les gustaría saber y bueno, por ahí recibir respuestas. Entonces, de momento estoy probando como esta herramienta y te decía, una es como para ver la temperatura que tiene todo esto y también es una recomendación que yo te hago a ti. Si tienes un negocio digital, te recomiendo mucho como entender de vez en cuando hacia dónde giran las preguntas y hacia dónde gira el universo de temas que quieren saber las personas o que creen las personas que tú puedes resolverle, porque eso te hace entender cómo te están percibiendo, ¿no? O sea, como hacia qué tipo de temas te están percibiendo como especialista. Y el segundo, y obviamente no te voy a mentir con esto, es que pues es como un pequeño descanso entre episodios para no tener que preparar yo un tema, ¿no? O sea, como que me sirve como tener temas prehechos a partir de las preguntas que me hacen en lo que voy preparando como los siguientes capítulos, ¿no? Entonces es algo pues también bastante útil. Esto también te lo doy como consejo porque si tú de repente escuchas lo que las personas te quieren preguntar, pues ahí tienes como un montón de contenido, ¿no? Tienes un montón de orientación de hacia dónde llevar el contenido. De repente, en otros episodios también lo he dicho, ¿no? De repente hay personas que me dicen, güey, no sé qué publicar, no sé de qué hablar en mi cuenta. Y siempre les digo, bueno, pues es que no es tan difícil. O sea, nada más tienes que observar a las personas, tienes que entender de qué están hablando las personas alrededor de tu tema. Ni siquiera tiene que ser alrededor de tu canal, puede ser alrededor de canales de personas que se dedican a algo parecido a lo tuyo, ¿no? O sea, ¿qué les están preguntando a esas personas? Y la otra es como con este tipo de dinámicas, ¿no? O sea, si tú directamente le preguntas a las personas, no sé, te dedicas de repente a vender cámaras digitales, ¿no? Por ejemplo, o cámaras de fotografía. Y le preguntas a las personas, oigan, ¿qué dudas tienen sobre las cámaras? De cómo elegir una buena cámara, cuáles son sus dudas. No sé, si de repente tienes 10 respuestas a esa pregunta, pues ya tienes como 10 piezas de contenido diferentes para hacer que no están saliendo como de tu imaginario, ¿no? O sea, están saliendo de dudas reales y tangibles que tienen las personas. Entonces es muy importante que no minimicemos la importancia de escuchar a las personas y de preguntarles qué es lo que quieren saber. Entonces, pues bueno, Vamos a arrancar con estas preguntas. Creo que hubo la selección que hice son algunas preguntas que me parecieron interesantes, otras que están chistosonas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué nos depara todo esto, ¿no? No voy a decir nombres porque el episodio pasado que hice esto, una persona no le latió que lo mencionara como tal en el episodio y luego me escribió y luego pensé, bueno, primero dije, ay, no mames, ¿no? Pero luego ya pensé como, bueno, tienes razón. O sea, no avisé yo previamente que los iba a mencionar por nombre. Entonces quizá esta persona tiene razón que de molestarse o de más que de molestarse, de como de sacarse de onda, ¿no? De sacarse de onda de que pues iba a estar mencionado su nombre, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a ahorita mantenerlo ahí como anónimo. Simplemente voy a leer las preguntas y voy a responderlas, ¿no? La primera dice, ¿cuál es mi mayor arrepentimiento y mi mayor disfrute al momento de emprender? Yo creo que más que arrepentimiento, porque no siento que yo tenga algún tipo de arrepentimiento respecto de cómo han sido las cosas mientras he emprendido.
Eh, lo que sí te puedo decir es cómo lo haría a partir de ahora. Es decir, si ahorita yo tuviera que volver a empezar a emprender con la información que tengo actualmente, sin duda pues tendría una ruta bien diferente a la que tomé de inicio, ¿no? Pero pues puedo tomar esa decisión porque finalmente pues tengo un aprendizaje acumulado, ¿no? Entonces yo lo que sí creo que me tardé bastante es en entender que tenía que invertir en aprender. Y aquí no me refiero precisamente como a cursos o formaciones. Eso también me parece importante, ¿no? O sea, como escuchar podcasts, de repente meterme a cursos, entender que hay personas de todos los niveles, de muchísimos temas de los que puedo aprender bastante. Me parece súper importante como sí formarnos a nivel técnico de lo que nosotros estamos haciendo. Pero además de eso, me parece que yo entendí bastante tarde que había que invertir en trabajar con gente experimentada, como lo hacemos ahora, ¿no? Entonces, esto es también como una suerte de autorreconocimiento de tus limitaciones. Y también entender cómo hacia dónde te gustaría ir avanzando como en los temas, ¿no? Y también esto implica un sacrificio de tu utilidad como empresario, que al final es una inversión en tu aprendizaje. A lo que quiero llegar con esto es que, por ejemplo, no sé, de repente nos caen proyectos de branding, ¿no? Por ejemplo, en la agencia que tenemos. Y la verdad es que nosotros no somos una agencia especialmente hábil para el branding con el equipo interno que tenemos, ¿no? O sea, tenemos un nivel de branding bastante decente, bastante chido, bastante bueno. Pero para cobrar las cuotas que cobramos, que son altas, la verdad, para trabajo de identidad visual, trabajamos con un director artístico externo, con Moy, que te mando un saludo, güey, si estás escuchando por acá. Y por ejemplo, esa inversión a mí me parece súper importante. Al final, un trabajo de branding que nosotros hacemos no tenemos una utilidad tan grande, pero la calidad de trabajo, simplemente por invertir en trabajar con una persona que tiene años y años y años de experiencia, diría, o sea, no sé, yo me comparo, ¿no? De repente y pienso como, bueno, yo tengo años de experiencia en el tema del copywriting y me siento como un perfil bastante premium en esa disciplina, pero pues definitivamente no soy un perfil premium para branding, ¿no? Entonces, entender que si yo de repente que soy un perfil bastante senior, bastante chingón para copy, me junto con un perfil bastante chingón para diseño, pues vamos a hacer un trabajo increíble, ¿no? Pero pues es una inversión que tenemos que hacer, ¿no? O sea, tenemos que entender que el talento tiene un costo. Las personas que hacen un trabajo chingón tiene un costo más alto. Y bueno, hay que invertir en eso, ¿no? Y al mismo tiempo, trabajar, por ejemplo, con Moy a nosotros nos instala una suerte de aprendizajes porque nos enseña bastante a partir de su dirección artística de cómo tenemos que hacer las cosas de diseño. Y le da, por ejemplo, un feedback a mi equipo de trabajo que yo pues jamás les podría dar, ¿no? Porque yo no tengo la experiencia en el área de diseño. Entonces, observar simplemente cómo trabaja él pues me ayuda bastante. Y esto pues se lleva a varias áreas, ¿no? O sea, de repente si tengo otro tipo de proyecto en donde se presenta algún tipo de reto de cualquier tipo, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, hasta de cobranza, ¿no? Digo, oye, no sé cómo cobrar esto. Ah, pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hablarle a mis amigos que yo sé que me pueden dar como una consultoría respecto de cobranza y les voy a decir, oye, güey, me ayudas, me das una asesoría, te pago, ¿no? O sea, ¿cuánto me cobras por explicarme a lo largo de 1 o 2 sesiones cómo puedo hacer la cobranza de estos proyectos, ¿no? Pero no quedarme con las dudas. O sea, de repente siento que algo que pasa muy cabrón cuando estamos emprendiendo es que si tenemos dudas respecto de si estamos haciendo bien o mal las cosas y preferimos quedarnos con la duda o seguir avanzando como de manera muy intuitiva o muy orgánica según nosotros, en vez de simplemente preguntarle a alguien que ya haya pasado por ese camino y nos ahorra un montón de tiempo, ¿no? Entonces, más que arrepentimiento, es un tema de que ahorita, si yo volviera a empezar, invertiría muchísimo porque sé, o sea, veo el atajo que eso es, ¿no? Ya lo veo, antes no lo veía. Es un gran atajo, ¿no? O sea, invertir en eso, evidentemente, pues vas dejando atrás un poquito de capital, ¿no? Porque lo vas invirtiendo en tu aprendizaje, pero eventualmente te terminas haciendo una persona hiper capaz, apoyado de perfiles súper chingones alrededor de ti. Y lo que más disfruto del emprendimiento, sin duda, es tener un equipo de trabajo, la paz de la estabilidad financiera que me dan mis proyectos.
que, bueno, ahorita ya es así, ¿no? O sea, después de muchos años, no sé, tengo 9 años con mi agencia, por ejemplo. Entonces, pues puedo decirte que ahorita me siento bastante blindado en ese aspecto. La capacidad de delegar fue algo que tuve que aprender, evidentemente, con el tiempo. Antes no era muy bueno delegando. Antes estoy hablando hace 5 o 6 años. Pero ahorita ya delego de manera muy responsable y también de manera muy, muy directa. Y ya no, o sea, siento que como que disfruto un poco más como la dirección de la empresa y pues dedicarme a lo que más disfruto, ¿no? Eligiendo libremente en qué proyectos me involucro y en qué proyectos no. Me parece que finalmente, tener una empresa tiene una suerte de responsabilidades muy, muy, muy fuertes que tienes que cargar, como por ejemplo tener que pagarle a todas las personas que trabajan contigo, pero al mismo tiempo al mismo tiempo que cargas esas responsabilidades, tienes que asumir también como el disfrute que te puede dar la empresa, ¿no? Porque si no se vuelve algo nada más pesado y bueno, ya no está chido, ¿no? Luego, la siguiente pregunta dice, ¿cuenta mucho el asunto en los correos para venta en frío? Sí, ¿qué recomiendo poner? El asunto, me imagino, te refieres pues al tema tal cual de lo que dice en el asunto. Es un tema complejo en sí mismo, ¿no? El tema de la venta en frío a través de email marketing. Porque no complejo de complicado, sino complejo de que tiene muchas capas. Pero lo más importante es comprender que un correo nunca va a ser capaz de vender por sí mismo. O sea, un solo correo, ¿no? Lo que hay que lograr es la respuesta de las personas. Es decir, el objetivo que va teniendo como las diferentes partes del contenido es algo muy importante de comprender. Entonces, cuando tú entiendes que, por ejemplo, el asunto de un correo electrónico no tiene el objetivo de venderle a la persona, sino tiene el objetivo de que abra el correo, de robar su atención y de que abra el correo, vas entendiendo muy bien la lógica del copywriting, ¿no? O sea, la lógica del copywriting nunca es llevarte a la acción desde el primer texto, sino irte llevando al siguiente pedazo de texto, ¿no? Esa es como la lógica. El asunto te lleva al inicio del correo, el inicio del correo te lleva a leer el cuerpo te lleva al llamado a la acción y bueno, y así te la vas llevando, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante. Y para el asunto específicamente, pues lo más importante siempre va a ser llamar la atención de la persona, ¿no? Y llamar la atención de la persona usualmente se logra tocando el dolor específico que tiene esa persona o tocando específicamente el beneficio que puede tener la persona abriendo el correo electrónico. Y en lo que se equivocan muchas personas es que en el asunto se ponen como muy informativos, ¿no? O sea, de repente ponen como propuesta de servicio de marketing digital para Nissan, ¿no? Para X empresa. Y pues la persona lee ese asunto y dice de que, ay, qué hueva, una propuesta, ¿no? Pero de repente si tú investigaste bien a tu cliente y tú ves, no sé, por ejemplo, que Nissan tiene un problema de flujos de email marketing, ¿no? Para vender. Entonces, y el asunto dice algo más dirigido hacia eso, ¿no? Como aquí te digo cómo resolver el problema de email marketing que hay en Nissan, pues Nissan le llama más la atención, ¿no? Y entonces ya te digo, en el correo no le vas a responder como absolutamente cómo resolverlo todo, ¿no? Porque lo que quieres es vender el servicio, pero logras que como la apertura del correo. Entonces es muy importante también como tener eso en consideración siempre, que hay que llamar la atención y yo te recomiendo que sea a partir de los dolores o a partir del beneficio. Y para eso pues tienes que investigar a tu cliente. No vas a poder generar un asunto así si no sabes a quién le estás escribiendo, ¿no? O si estás haciendo un copy-paste de venta en frío, no va a funcionar o va a ser muy complicado, no vas a tener una tasa de apertura muy, muy, muy baja. Luego por acá me preguntan, ¿cómo ves el copy que se usa en las campañas políticas? ¿Bien, mal? ¿Alguno que me llame la atención? Me lo preguntan un montón, o sea, sobre todo ahorita porque pues estamos en campañas. No es realmente mi tema el copy político, nunca me ha interesado. Pero sí voy a ahondar un poquito porque la neta sí me lo están preguntando demasiado, ¿no? El tema con la política es que utilizan el recurso de los intangibles y la demagogia, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, lo que hacen es hacer promesas abiertas y eso para vender es una verdadera basura. Es de lo peor que tú puedes hacer para vender, ¿no? Por ejemplo, te dicen, vamos a regresar las áreas verdes a Guadalajara. Pero pues eso no significa nada, ¿no? Porque no es una promesa tangible y concreta, es más bien como una idea, ¿no? No te están diciendo cómo lo van a hacer, te están diciendo como la idea macro, ¿no? Y eso no es ningún tipo de promesa tangible, no resuelve nada y para temas políticos pues eso no funciona muy bien. Y es muy difícil ser creativo en un contexto así, en donde
O sea, las reglas con las que tienes que gestionar un mensaje político son tantas, ¿no? O sea, por ejemplo, este tema de ser como intangibles y tener como el toque demagógico, ¿no? O sea, de hablar sin hablar y decir sin decir, es algo que viene propiamente, no solamente desde el marketing político, sino desde las reglas propias que les ponen los partidos a los candidatos respecto de lo que pueden decir y de lo que no pueden decir, ¿no? En sus campañas. Entonces es algo muy loco. Hay una escena muy buena de Club de Cuervos cuando Chava Iglesias está postulando para gobernador, en donde va en el carro con su asesor político que se llama Paniagua, y el asesor político justamente le explica todo esto, ¿no? Les recomiendo mucho, si lo pueden buscar en YouTube, es una muy buena escena, ¿no? Le explica básicamente cómo funcionan las promesas políticas y es tal cual cómo se hace, ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy interesante. Te decía, es muy difícil ser creativo en un contexto así. Para mí, de lo mejor que he visto en marketing político, sin que esto signifique necesariamente que yo apoyo a ese candidato o a esos candidatos, sino simplemente como la genialidad que hay detrás del marketing, pues evidentemente es todo lo que ha hecho Movimiento Naranja en Monterrey, ¿no? O sea, con Samuel y Mariana. Hay mucha genialidad en su marketing. Por lo menos cuando hicieron como tantito ruido de que Samuel como que medio se iba a lanzar a la presidencia y no sé qué, estaba bastante interesante cómo estaban manejando su marketing, porque en vez de hacer un marketing de promesa, o sea, entendiendo muy bien que no pueden hacer promesas y que no tiene sentido como entrar a la parte demagógica, hacen un marketing de posicionamiento de marca. Y eso me parece súper inteligente, ¿no? Porque hablan de una forma muy cotidiana, entienden el juego de la atención, además, que es lo más importante de todo en la política. Es decir, la política ya está dividida desde antes. Entonces, cuando los candidatos entiendan esto, o sea, que de repente, no sé, por ejemplo, si tú eres panista, va a ser muy difícil que tú a una persona de Morena le cambies su mentalidad o su voto. O sea, eso no va a pasar. Hay una cosa que se llama el voto duro, y el voto duro siempre va a estar del lado del partido. Entonces, cuando tú entiendes esto, cuando tú te lanzas como candidato y entiendes que hay un voto duro, entiendes que tú no tienes nada que hacer hablándole a las personas que tienen el voto duro de la contra, ¿no? O sea, porque son personas que nunca van a cambiar su parecer. Entonces, lo que tienes que hacer es ganarte el voto neutral. Es como lo más importante que tienen que hacer los políticos. Depende mucho de cómo esté dividida las encuestas y todo eso, ¿no? Pero a grandes rasgos te platico que eso es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, tenemos, digamos, en un extremo tenemos todos los que no van a votar por ti, digas lo que digas. En otro extremo tienes todos los que van a votar por ti, digas lo que digas también. Y en medio hay una zona neutral, zona gris, ¿no? De personas que todavía no están convencidos de por quién van a votar. Cuando tú haces campaña de marketing político, les estás hablando a esas personas, ¿no? O lo que quieres es jalar el voto de esas personas que todavía no están convencidas. Y bueno, es más o menos lo que... De eso se trata el juego, ¿no? Y para hablarle a esas personas, pues tienes que jugar el juego de la atención. Y el juego de la atención es que, pues sí, es tal cual lograr que las personas neutrales escuchen más de ti que de cualquier otro candidato, ¿no? Y que escuchen positivamente de ti y que escuchen negativamente de los otros candidatos. Es como las dos estrategias principales que se utilizan. Es como decirles a todos los que sean neutrales, güey, el otro candidato no vale madre, y decirles, güey, yo soy chido. Cualquiera de las dos son estrategias que se van utilizando, así como muy a grandes rasgos, ¿no? Más o menos así funciona el tema del marketing político, ¿no? Luego por acá me preguntan, sí, me encantó esta pregunta, porque sí, a veces no extraño ver memes rancios, porque es por este tema de que ya casi no estoy en redes, y la neta es que sí lo extraño porque me encantan los memes. Pero como que la banda ya sabe, mis compas, ya saben que me encanta como la ranciedad, y igual me mandan por WhatsApp, ¿no? Entonces, como que igual sigo recibiendo ahí cosas chidas, y me sigo estando ahí como conectado, como con esa parte del internet que me late. Pero lo que no extraño es como todo lo que cargaba, ¿no? O sea, sí me he dado cuenta... Está bien cabrón, ¿no? O sea, como todo lo que vas cargando, estrés, ansiedad, he soltado muchísimo esos sentimientos de estrés y ansiedad. Ha mejorado muchísimo mi retención, mi capacidad de prestar atención. Es una locura, de verdad. O sea, neta, no puedo empezar a explicarles
lo mucho que ha mejorado mi capacidad de prestarle atención a las cosas desde que ya no estoy como con el celular principalmente durante el día, ¿no? Me han preguntado mucho cómo lo he gestionado porque sigo subiendo cosas a mis redes, sobre todo historias, y lo hago en mi iPad. O sea, tengo un iPad en donde tengo Instagram, pero mi iPad pues casi no lo agarro más que cuando estoy trabajando. Entonces, realmente me meto, publico algo. Además, como dejé de seguir a todos, me meto y pues no hay nada como que me interese. Dejé de seguir a todos y en mi celular ahí es donde sí ya no tengo ninguna red social instalada, ¿no? Y eso me ayuda un montón. Ha bajado un montón mi tiempo en pantalla, pero un montón. Te estoy hablando de que cuando dejé las redes estaba teniendo un tiempo en pantalla de entre 7 y 8 horas al día, ¿no? Que es un chingo, ¿no? O sea, bueno, no sé si es al día o a la semana, la verdad no lo tengo como muy claro. Y la última semana, por ejemplo, bajó de eso a ya tenía como 1 hora y media, ¿no? Y 1 hora y media neta no es nada. Imagínate todo el tiempo que estoy recuperando y todo lo que puedo hacer con ese tiempo, ¿no? O sea, que bueno, ese es otro tema. Luego ya les platicaré cómo he lidiado con eso, porque también ha sido también es loco de repente tener tiempo, ¿no? Pues no sabes muy bien cómo qué hacer con el tiempo. Pero bueno, eso lo voy a guardar para otro episodio. De repente también me gusta que me cuenten cosas que pasan en redes. O sea, de repente me veo con compas o con gente de la chamba o lo que sea y me dicen como de que, güey, ¿viste esto? Y yo, pues no. ¿Cómo que no lo viste, no? Y me platican. Entonces me gusta un montón como entrar como en esa dinámica de gente platicándome cosas que han pasado. Se siente como súper interesante, se siente chido. Como que de repente es una refrescadita a mi capacidad de asombro de lo que está pasando en el mundo. Y finalmente no me entero de otras cosas que pues también para qué querría enterarme, ¿no? O sea, no, supongo que si no me entero es porque pues finalmente son cosas que no son relevantes en mi vida. Así es como lo voy pensando yo. Luego por acá me preguntan ¿hasta qué punto es válido inspirarse de una influencia sin que sea plagio? Pues es un tema bien complejo. Me gusta, agradezco mucho como que quieran mi opinión al respecto, pero no me considero especialista en este tipo de temas. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, Austin Kleon, ¿no? En este libro que tiene de Still Like an Artist, ¿no? De Roba como un artista, platica mucho sobre esto y me parece súper interesante. Como hay otro libro que también no es de él, pero se llama Everything's a Remix, ¿no? O sea, todo es un remix. Y también hablan un poquito de eso, ¿no? De cómo finalmente toda la creatividad, o la naturaleza de la creatividad es utilizar referencias y esas referencias mezclarlas y crear algo nuevo, ¿no? Yo pienso que tú como creador perfectamente sabes cuando estás calcando algo en vez de estarte inspirando o referenciando. Y bueno, también hay una habilidad que me parece súper importante respecto de cuando estás buscando referencias, que es desdoblar las referencias, ¿no? De repente a ti te puede gustar mucho una obra de arte, pero tú puedes desdoblarla en muchos conceptos, ¿no? O sea, tú puedes pensar, bueno, me gustan los colores, me gusta el mensaje, me parece interesante como a lo mejor hasta el modelo de venta que utilizaron para vender esa obra de arte, me parece interesante cómo se apropió de algún mensaje, no sé, o sea, como que lo tienes que desdoblar y esa capacidad es la que luego hace como que seas más capaz de generar cosas nuevas, creativas, interesantes, chingonas. Porque también esa capacidad de desdoblar es la capacidad que finalmente, ¿cómo decírtelo? Es la capacidad que finalmente te va a hacer ver valor en absolutamente todo lo que veas, ¿no? De repente, no sé, yo me pongo a pensar, por ejemplo, yo no soy muy fan de la música regional mexicana, específicamente de los corridos, no es mi onda, pero yo sería muy tonto como creador de no entender que hay un valor de comercialización, de mensaje, de movimiento de masas que es importante de voltear a ver, ¿no? O sea, si está tan metido en la cultura popular mexicana es porque hay algo que están haciendo bien, ¿no? Y entonces ya cuando lo empiezo a ver, pues ¿qué hacen bien? Bueno, pues es que colaboran un chingo entre ellos, se prestan un montón el escenario, es bien orgánico, las cosas de las que hablan son bien cotidianas, pues la gente se ve bien reflejada en eso. Entonces, pues, o sea, a pesar de que el estilo, digamos, como estético de la música no sea mi onda, como para ponerla, pues yo puedo entender eso, ¿no? O sea, y si yo digo, güey,
qué perro que se están abriendo camino a partir de la colaboración. Es algo que yo sin duda me puedo traer a mi industria, ¿no? Y yo puedo decir qué tontos somos, ¿no? En la industria del marketing porque no estamos colaborando, no nos estamos prestando nuestros escenarios, así como lo están haciendo en la música regional mexicana. Entonces también es muy importante como poder voltear a ver las expresiones artísticas y aprender algo de ellas, ¿no? También hay un tema como que me parece súper interesante de la creatividad, es que la universalidad de las referencias, ¿no? Que sería una locura pensar que todos y todas tenemos la capacidad de conocer todo lo que se ha hecho a nivel de arte y a nivel de creatividad a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, no podemos tener ese nivel de conocimiento y es natural y es algo que se ha comprobado sociológicamente, ¿no? Que dos mentes lleguen a soluciones similares, aunque estén por separado trabajando, ¿no? Se ha demostrado desde épocas muy antiguas en la humanidad. Ahí tenemos el tema de las pirámides, por ejemplo, que son vemos culturas completamente desconectadas a lo largo del globo terráqueo, ¿no? En épocas más o menos similares de la humanidad, llegando a soluciones como muy parecidas de cómo edificar. Se ha demostrado también, por ejemplo, que hay muchos problemas que han surgido a lo largo de la humanidad y que soluciones muy similares se han presentado en diferentes partes del mundo de diferentes personas sin necesidad de que esas personas estén conectadas, ¿no? O sea, te estoy hablando de época muchísimo antes del internet. Entonces, pues somos humanos, ¿no? O sea, naturalmente hay un contexto que nos permea, que nos plantea preguntas, que nos plantea como situaciones que hay que resolver. Y finalmente me parece que el hecho de justamente ser humanos nos lleva a soluciones más o menos similares, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que entender como todas esas capas, no ser como tan duros, pero pues tampoco ser inocentes, ¿no? Entonces hay que verlo como con ojos, con ojos buenos, ¿no? O sea, me parece con ojos inteligentes más que buenos. Por acá me preguntan por qué me quité el chocomilero. Ya lo platiqué en el episodio 11. Platico por qué me quité el bigote. Pero bueno, es que porque cuando subí la cajita de historias a Instagram salió una foto mía ya sin bigote. Luego por acá, ya casi para terminar, dice... ¿Cómo hablar de cómo hablar de diferentes temas en redes con el mismo propósito? Yo pienso, es una muy buena pregunta y es una pregunta que me han hecho bastante y que yo me hice en un inicio también, que era como, a ver, güey, a mí me gusta el copy, pero también me gusta la estrategia, pero también me gusta a lo mejor la música, también me gusta, o sea, como que tengo muchos temas que me gustan, ¿no? Y de repente... hay un bombardeo de gente diciéndote que te tienes que especializar, que tienes como que anicharte, que tienes que tener como este tipo de situaciones. Y yo pienso que lo más importante de todo es que tenemos que quitarnos el peso de la percepción ajena, ¿no? Para poder tener una comunicación de marca personal más interesante, más genuina, más persuasiva. Es decir, ¿cuál sería el problema de hablar de lo que tú quieres? O sea lo que te dediques, ¿no? Además de estar pensando en cómo te van a percibir o cómo te dejan de percibir los demás, ¿no? O sea, en el fondo la preocupación de qué va a pasar si hablo de diferentes cosas no tiene mucho que ver con nosotros, sino más bien tiene que ver con cómo pensamos que vamos a ser percibidos, ¿no? Y entonces ahí es donde yo digo, no, creo que no vale la pena. O sea, si lo estamos pensando desde ahí, yo diría mejor hay que avanzar como sea y no preocuparnos por lo que vayan a decir los demás, porque esa es la peor forma de hacer como marca personal. Pero si es una preocupación más bien genuina, como de interna, ¿no? Es que no sé si más bien estos temas son interesantes para mí comunicarlos. Creo que ahí hay un trabajo más bien de propósito, ¿no? O sea, de entender qué es lo que sí te gusta y qué es lo que no te gusta. A lo mejor hay temas para los que, no sé, eres bueno o eres buena y simplemente no te apetece, ¿no? Hablar de esos temas. Yo diría, pues si no te apetece, pues ¿por qué querrías hablar de eso, no? Más allá de porque pudiera ser monetizable o cualquier cosa. A veces he escuchado personas pensar que la gente se va a confundir, ¿no? O se va a sacar de onda de que estés hablando de diferentes temas. Pero yo pienso que tenemos que empezar a tratar a nuestros clientes y a nuestros seguidores como les quieras llamar, ¿no? A las personas que están en tu red, a tu comunidad, los tienes que empezar a tratar con más inteligencia, ¿no? Los tenemos que empezar a tratar como personas con más inteligencia.
Y bueno, a veces la respuesta es tan sencilla como explicar simplemente a qué te dedicas, ¿no? Y decir, me dedico a esto y a esto y a esto. Y mi manera de ver la vida es este hilo conductor en el que atraviesa mis 3 profesiones que tengo, ¿no? Entonces, siento que nos sobrecomplicamos de alguna manera y no deberíamos de complicarnos tanto, ¿no? Finalmente, la realidad es que se acomodan esas piezas solas, ¿no? O sea, algún tema de repente de los que dominas va a predominar a los demás, ¿no? O va a dominar un poquito a los demás, o va a ser un poquito más grande que los demás, y los demás van a ser secundarios, pero eso sucede de forma bien orgánica. O sea, yo pienso que lo que tenemos que hacer es hablar de lo que, siguiendo como esta idea de hacer más de lo que hacemos bien, ¿no? Hablar de lo que hacemos bien o hablar de lo que sabemos, y finalmente los temas se van acomodando por sí mismos y tú te vas dando cuenta también de el interés de las personas, que juega un rol importante en todo esto. El interés de las personas empieza a focalizarse hacia un lugar, ¿no? Yo cuando empecé con mi marca personal, empecé hablando de muchos temas, de estrategia, de copy, hablaba luego de Facebook Ads, de un montón de cosas, y el interés de las personas y el mío propio se fue canalizando hacia el tema del copywriting, ¿no? Entonces, pues poco a poco como que se fue haciendo un tema especializante. Entonces, yo siento que esa es como la ruta que hay que seguir, experimentar y finalmente tomar decisiones conforme vayamos viendo los resultados de esa experimentación. Y ya la última pregunta, y sí voy a mencionar el nombre nada más porque es el Peyote. El Peyote es mi padrino, es un güey, es mi compa, pero también es mi padrino de confirmación. Y me pregunta que si creo que es guapo. Sí, güey, me parece que eres un güey muy, muy atractivo. Felicidades por eso. Y con esto termino el episodio de hoy. Les agradezco mucho si llegaron hasta acá. Creo que ha sido el episodio más largo hasta ahorita que estoy viendo como el tiempo que va. Les recuerdo que tengo una newsletter, es diaria, es gratuita, tiene muchas enseñanzas sobre copywriting, sobre storytelling, doy relatos, les platico un poquito de qué sucede en mi vida. Ahí es donde voy promocionando las formaciones que voy teniendo presenciales, en línea, mi membresía, donde tengo otros productos, donde se pueden formar conmigo en estos temas. Se pueden dar de alta en toropatrón.com. Ahí hay unos formularios, simplemente dejan su correo y los correos les empiezan a llegar todos los días. Si se quieren dar de baja en cualquiera de los correos, está el boleto y nomás el botón para darse de baja. Y ¿qué más aparte de eso? Ah, sí, si me pueden seguir en donde me estén escuchando, se los agradezco bastante. La neta me ayuda muchísimo a posicionar el proyecto, y también si me dejan una calificación de las estrellas que ustedes gusten. Si son 5, se los agradezco mucho por formar parte de esta comunidad. Si son menos, pues también se los agradezco mucho. ¿Cómo no? ¿No? O sea, también al final hacemos bola. Les mando un abrazote, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Chao.